La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. El enfrentamiento entre dos facciones militares en Sudán sumergió al país en una nueva guerra civil y provocó centenares de muertos, miles de refugiados y millones de personas atrapadas en escombros. La situación actual es de crisis humanitaria que no solo traspasa las fronteras, sino que amenaza con propagarse a otros países de África. Para entender lo que está pasando, para entender esta guerra civil que tiene en vilo no solo el continente africano, sino que al mundo, está con nosotros Adriano Rivadeneira, historiador, podcaster y estrella radial. ¿Cómo estás? Buenos días. Adriano. Buenos días, chiques. Adriano, ¿cómo es vivir en Sudán? No es tan bueno, pero nunca ha sido tan bueno en realidad. Voy a poner un poco de contexto para que se entienda qué país es. Es uno de esos países cuadrados de África. ¿Dónde ¿ya? queda Sudán más o menos? Sudán es un enorme país del continente subsahariano, como se le define. Está abajo de Egipto, ¿ya? La África subsahariana. Subsahariana. Es un país súper importante. Hasta 2011 fue oficialmente un solo país. En 2013 se ratificó una división en dos. Ahora son dos países. La República de Sudán, que es donde está la guerra civil ahora, que no hay que confundir con Sudán del Sur, que es un país tremendo, no reconocido por muchos países europeos, occidentales y de la ONU. ¿Qué es lo tremendo de Sudán del Sur? Es un régimen de Sharia, es un régimen islamista. Es Wow. como uno de esos países donde se recibe yihadistas, se organizan operaciones. Es como una base del reino del mal, por así decirlo. Si Ya, quieres poner pero un es nombre. como el lugar donde el Islam extremo tiene su capital. No, es uno de los lugares donde el Islam extremo es ley. O sea, donde está aplicada las normas Claro. del Islam extremo. Exacto. Ah, En el interesante. norte, en Sudán, Del sur ese es. Del- ¿Y este qué pasa, Sudán. ¿Y qué pasa en la República de Sudán? desde ese entonces, la República de Sudán ha tenido muchos problemas para tener un gobierno civil, digamos, reconocible y capaz de aplicar reformas y de ser Estado. De hecho, el último presidente de Sudán fue un señor que se llamaba al-Bashir, que fue derrocado en 2021 por estos dos generales, ¿ya? Generalísimos, caudillos, que hicieron un golpe de Estado en 2021, son los que se están peleando ahora, que son dos facciones. Una es del señor Dagalo, que es bastante oscura, que tiene un ejército privado, semiprivado, que se llama Fuerzas de Apoyo Rápidas, que están apoyadas por varias organizaciones criminales o pseudotales, como el grupo Wagner, como las milicias libias. Era pastor de camellos. Sí. Era un oficial del ejército que armó su milicia, como pasa mucho en África esto, y el otro general, que es el ahora presidente oficial, o presunto tal, porque vamos a ver si es que de esta guerra civil sale ganador o no, que es el señor al-Burhan, que es otro general también con financiamiento ilícito, financia su ejército. O sea, son dos tipos, no son dos buenos, no es uno bueno y uno malo, ¿ya? Es difícil identificar quién querría uno que ganara esta guerra. Del Fatah al-Burhan. Al-Burhan. Entonces, básicamente, muy en resumen, es que derrocaron el régimen del dictador Ahmad al-Bashir, que llevaba 30 años gobernando. No eran 30 pesos, eran 30 años sí. en Sudán. Y estos dos militares, generales, aliados en conjunto, logran el objetivo de derrotarlo, Claro. pero automáticamente eso luego se separan. Se separan, sí. Quedando uno en la presidencia y el otro en otra facción. En otra facción y en otra región, de hecho, súper famosa, que es el Darfur. Dagalo es como una especie de tiene un gobernatorado con este ejército en esa región, que es la región tristemente famosa por las masacres de Darfur. Se deben haber peleado por una botella de whisky. O sea, no me extrañaría que fuera ese el tipo de dinámica, porque esos son el tipo de personajes del que estamos hablando, no son dos políticos. Perdón, son de manera más primitiva. No, son como gángster. Estamos jugando cartas Y puede haber una guerra civil. puede haber una guerra civil. Ya. Porque estos tipos no son democracia. No, y no la entienden. Y no saben lo que es. Ahora, al-Burhan había intentado poner al gobierno unos tecnócratas después de derrocar a al-Bashir. Intentó dijo, voy a armar un gobierno de tecnócratas. Y tuvo mucha oposición, porque los tecnócratas eran todos militares y todos oficiales de su ejército. Y probablemente no del ejército de Dagalo, que está
Ha habido 93 muertos civiles, 360 heridos en 2 días de combate, y ahora creo, si no me equivoco, hay una tregua. Sí, no me equivoco. Hay una tregua que sirve para evacuar a todos los occidentales, porque después el que gane tiene que hacer negocios con los occidentales. Es el punto. Supone que hay embajadas, hay instalaciones militares, hay negocios. Hay una fuerte presencia inglesa, porque el país fue una colonia inglesa súper importante. Hay 2 películas muy famosas que cuentan la presencia colonial inglesa en este país. Una es el Khartoum, se llama, que es el nombre de la capital también, con Charlton Heston, una película de los 60, si no me equivoco. Y otra que es Las Cuatro Plumas, que es una de las pocas películas en las que actúa Heath Ledger. Esas 2 películas están situadas ahí en la rebelión del Mukhtar, de un islamista que los echó a patadas, digamos, de Sudán. Les ganó una guerra terrible, les fue súper mal a los ingleses, como épicamente mala colonia. Bueno, el caos es absoluto en Sudán. Caos absoluto. Título a esta hora de France 24: sospechosos de crímenes de lesa humanidad, la fuga en Sudán sumido en el caos. No, se van de las cárceles, realmente no hay orden. No hay orden. Y al-Buhar, este presidente, se le escaparon unos tipos de la cárcel, unos ex políticos de al-Bashir, y está tratando de armar un acuerdo con estos tipos para ganarle a su contrincante, el generalísimo Dagalo. Sí. Ahora la crisis es total. La ONU pidió a los países vecinos mantener abiertas sus fronteras porque hay mucha gente, civiles sobre todo, también extranjeros que viven ahí intentando escapar, y parte de la tregua que se dio estos días fue porque los organismos internacionales, Estados Unidos y otros países pidieron tiempo para que la gente pueda huir y hagan un alto al fuego. Claro, los británicos sobre todo, hay una fuerte presencia militar británica en Sudán, y digamos, tienen los ingleses siempre tienen estas pequeñas bases con trincheras de donde no los podéis sacar. Los franceses también. Se van a quedar los ingleses, los franceses, los alemanes, creo que hay alemanes también. Van a dejar una presencia militar en el país para ir siguiendo la situación, porque es un país súper importante. ¿Por qué es importante para Occidente esta crisis? Es un país que tiene una entrada directa al Mar Rojo, en un puerto súper importante que es Puerto Sudán, se llama. Está exactamente en la entrada. El Mar Rojo es un canal, es como una especie de estrecho marítimo importantísimo para el comercio, donde sale el canal de Suez. O sea, todos los productos de la India pasan por este mar, pasan por Suez, entran al Mediterráneo y son consumidos por los europeos. Entonces es un lugar importante, siempre es importante. Entonces a Europa le importa poner orden. Por el orden económico del estrecho del Mar Rojo y eventualmente también la estabilidad de Egipto. Porque no hay que olvidarse que al norte hay un país muy importante también, que es el país del canal de Suez, donde ahora hay un general al gobierno que muchos europeos llamaron dictador, otros dijeron está súper bien porque la alternativa eran los islamistas, un amigo de Putin, al-Sisi. Y es súper importante que este caballero mantenga en orden esa frontera, y es el rol que le están dando. Ahora, al-Sisi es amigo de las 2 partes, es amigo de Dagalo y es amigo de al-Buhar. Y les pasa armas a los 2, y les pasa financiamiento a los 2, y el régimen libio también. En fin, es un caos. Es un caos. Ojalá que puedan salir pronto, ojalá que los occidentales presionen lo suficiente como para que no degenere la situación a otros países de África, porque en general estas cosas son contagiosas. Claro. Y en general también empiezan a pasar la frontera cuando estas guerras se diluyen y se transforman en algo un poco claro, sobre todo en el caso de uso de milicias de tipo caudillo, tipo Dagalo, que tiene este ejército. Este ejército no es un ejército uno, son muchas milicias todas juntas, más o menos organizadas, más o menos jerarquizadas. ¿Y a qué responden? ¿A plata? ¿A un líder? A plata, sí se les paga sueldos a estas personas. Claro, la gente que pelea es con sueldo. Ahora, los recursos en Sudán, por supuesto, son súper importantes. Probablemente debe haber habido algún tipo de desacuerdo sobre la división del botín. ¿Y cuál es el botín en Sudán? El botín son tierras raras, oro, Puerto Sudán y sobre todo Khartoum. Es una ciudad súper grande, súper importante. Y es una ciudad también que ha recibido mucho apoyo, financiamiento chino, tiene presencia militar rusa en su territorio, como muchos de los países africanos que fueron abandonados por los colonialistas europeos en los últimos 20 años, y ese hoyo se fue llenando con chinos y rusos. Entonces los intereses ahí están súper cruzados también, y es complejo.
en ese sentido. Adriano Rivadeneira, en esta mañana nos ha contado el conflicto en Sudán, que hay que ponerle ojo porque durante todo el fin de semana habían alertas informativas de gente escapando por parte de la embajada norteamericana. Y 1.000 refugiados hasta ahora han escapado hasta Chad, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y otros están huyendo a Egipto. Los 4.000 surdaneses que están refugiados en Sudán también han tenido que huir, así que puede haber también una crisis migratoria, crisis humanitaria. Totalmente. Algunas potencias ya están rescatando a personal de embajadas y a ciudadanos, así que vamos a estar muy atentos a esto. Muchas gracias, Adriano. A ustedes, Gracias, Adriano. 8:45. De la máquina del café al trabajo, la máquina del café está encendida. Escucha este podcast en Spotify, El Café Lungo de www.copano.news. La clave 92.9.